Hola, buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a los que entran por primera vez. Gracias a todos. El día de hoy tenemos un webinar nuevo, es muy interesante. Vamos a hablar, bueno, el ingeniero Igor Sotti va a hablar sobre nuestros sistemas de impermeabilización para obras subterráneas con membranas sintéticas. Sabemos que es un tema muy específico y pues sin más que decir de mi parte, los dejo con él, que es el experto. Y pues nada, muchas gracias por asistir. Les recuerdo únicamente que al final vamos a tener la sección de preguntas y respuestas. Aquí en el chat, como siempre, ya saben, están habilitadas las preguntas para que nos vayan escribiendo. Y como les dije, al final las vamos a responder todas ellas. Las que no alcancemos a responder o requieran de una respuesta un poco más larga, se las vamos a hacer llegar por correo electrónico. Sin más por el momento, los dejo con el ingeniero. Gracias, Rosa. Gracias, Rosa. ¿Me escuchas bien? Sí, todo bien. Perfecto. Entonces empezamos. Bienvenidos. Hoy tenemos un argumento muy interesante, los de las obras subterráneas con membrana sintética. Entonces empezamos, como siempre, de una rápida introducción a la Corporación Industrial Soprema y su actividad en Soprema, México. La presentación estará disponible en el website de Soprema México, mexico.soprema.com.mx, así que ahí en la presentación podrán ver nuestro último video corporativo y nuestro folleto corporativo. La historia de Soprema la hemos conocida en los webinars de 2020 y hemos también conocido bastante la gama de las soluciones. Hablamos de impregnación en general, de soluciones sintéticas como hoy, de soluciones asfálticas, líquidas, soluciones para sistemas verdes, aislamiento térmico y acústico. El fundador siempre lo recordamos nuestra historia y recordamos la idea de crear el producto prefabricado y la innovación que este tipo de material ha tenido en el mercado. ¿Por qué el mamut? Voy a dejar a ustedes leer un poco sobre la historia sobre el mamut. Le voy a decir lo que para mí representa el mamut. Muchas veces ya he comentado qué representa para mí y para el equipo de México. El mamut representa la atención a no hacer lo mismo del mamut, a no dejarse cancelar por los cambios, ser siempre innovadores, siempre al día, siempre hacer parte de los grupos de trabajo que son enfocados a las nuevas tecnologías del desarrollo. Y entonces el mamut representa un animal que hoy día no existe, un símbolo de lo que nosotros de Soprema absolutamente no queremos ser. Al contrario, queremos ser símbolos de continua renovación y de siempre grande presencia en el mercado y de siempre grande participación a lo que son los desarrollos, los retos y las misiones de la construcción a los nuestros tiempos y por los próximos futuros. Aquí también una descripción que voy a dejar a ustedes, pero sí, el mamut es tan importante en la historia de Soprema que ha condicionado también su nombre y la palabra Soprema significa exactamente empresa que produce la membrana de impermeabilización mamut. Así que el mamut fue un producto, fue una historia, fue un símbolo muy importante para Soprema y para nosotros todos. No obstante el tamaño de la empresa, no, somos hoy día una empresa multinacional presente en 90 países. Vamos a ver los números interesantes. Considerando esta historia, continuamos una empresa familiar, a la tercera generación. 3 billones de venta en 2019, estamos esperando los datos consolidados para 2020, más de 8.000 empleados, 73 fábricas, 4.000 distribuidores, más de 4.000 distribuidores, 22 centros de formación y les puedo con toda tranquilidad informar que estos números por 2020, no obstante la pandemia, han cambiado y Soprema ha conseguido crecer atendiendo mercados que han pedido su presencia y que como México dejan a Soprema la responsabilidad de traer innovaciones, traer nuevos productos y tal vez en algunos casos ser un ejemplo importante
de desarrollador de buenos productos, de calidad, de ética, de transparencia. Estos son los valores, uno entre los valores que nos llevamos a frente todos los días. El mundo Soprema lo hemos conocido muy bien en los webinars de 2020. Hemos conocido las aplicaciones más simples como las albercas o como los techos tradicionales, pero sí hemos pasado a analizar sistemas sintéticos para obras importantes como las naves industriales, los sistemas verdes con soluciones absolutamente innovadoras. Y hoy día nos queremos hablar un poquito de obras subterráneas con materiales sintéticos. Es representado en el mundo de Soprema ahí exactamente con los túneles. Y no queremos entrar en argumentos de cimentaciones superficial, queremos hablar mismo de cimentaciones profundas, de estructuras profundas que necesitan de una solución, como lo vamos a ver, específica, que la comunidad técnica ya ha reconocido como solución principal para este tipo de obras. Vamos a hablar de obras subterráneas y el específico de obras subterráneas con membrana sintética. Empezamos entonces con un comentario en relación a la comunidad técnica internacional del mundo del tunneling, del mundo de la construcción en subterráneos de túneles. En estas mesas de estudio, estas mesas de análisis, ya el PVC tiene, la membrana impregnante PVC tiene una participación como líder de soluciones para este tipo de obra. Lo que es interesante ver y que vamos a ver en esta presentación es que la aplicación de una membrana impermeabilizante de PVC-P puede estar sujeta a diferentes riesgos, errores, daños que pueden comprometer el buen funcionamiento del sistema, que es el sistema considerado como el sistema principal. Entonces, por esta razón, la presentación no quiere enfocarse únicamente en el producto, pero quiere enfocarse en los diferentes sistemas de impermeabilización para túneles y para obras subterráneas profundas que hoy día ya tienen que poder ser revisadas y reparadas. Esto lo vamos a ver realmente con la parte de la presentación, pero sí, el objetivo es saber cómo el sistema impermeable, después de su instalación y después de pasar un tiempo de vida, puede ser controlado, reparados en fase de vida útil. Y esto es un argumento bastante interesante. Lo que tenemos como historia son más de 50 años de utilización de este sistema. En mi país, en Italia, se empezaron a utilizar las membranas sintéticas en una sola capa, en el sistema monocapa, membranas homogéneas, desde los años 70, 1970. Hoy día ya los mercados que han desarrollado mucho estos sistemas ya utilizan sistemas reparables y que pueden ser verificados antes de la entrega a la constructora, al propietario de la obra. Este tipo de sistemas de hoy lo vamos a conocer, son sistemas que tienen tecnologías y detalles específicos para este tipo de instalación y que tienen este ventaja grande de ser revisados, o sea, se puede ensayar el sistema antes de entregarlo al cliente final, se puede reparar en curso de la vida útil, pero la cosa más importante, las reparaciones pueden ser hechas únicamente en alguna región donde vamos a tener el daño, sin la necesidad de ir buscando el problema o de ir reparando completamente el sistema. Las biomembranas sintéticas de PVC utilizada en la ingeniería civil en general, en las obras subterráneas, tiene tres grandes características. Flexibilidad, tiene que poder absorber las grandes dinámicas, las grandes deformaciones y esfuerzos de una obra totalmente enterrada a grande profundidad, que sí tiene algunas deformaciones, algunos esfuerzos de grande entidad. Y resistir a las solicitaciones mecánicas, entonces tiene una alta resistencia mecánica y por último, pero no menos importante, tener una muy fácil aplicación. Hemos visto que en los años se han desarrollado por muchas empresas sistemas diferentes de los sistemas sintéticos, pero siempre la facilidad de aplicación y los nuevos sistemas reparables y que pueden ser testados antes de la entrega al cliente han creado sí como un convencimiento que el PVC es la solución más adecuada.
Las membranas deben ser muy especialmente formuladas, deben ser, debe ser hecha una ingeniería que sea específica para la aplicación en obras subterráneas. Los productos de PVC no son todos iguales. Encontraremos membranas de PVC para túneles con resistencia a microorganismos, con resistencia a contaminantes y claramente de diferente espesor y de diferente vida útil. Lo que es importante decir es que los fabricantes internacionales ya hoy pueden producir estas membranas exactamente hechas y pensadas para la ingeniería de los túneles, de las estructuras subterráneas, y normalmente en los grandes mercados internacionales el espesor mínimo es el espesor de 2 milímetros. Otro espesor muy utilizado el 3 milímetros, y la diferencia entre los dos espesores normalmente está más en el tipo de proyecto. Si se trata de un proyecto donde la membrana únicamente se aplica en la parte superior del túnel, será probablemente 2 milímetros. Si es un proyecto donde la membrana va a cerrar totalmente el túnel a 360 grados, probablemente será un sistema de 3 milímetros. Los dos sistemas en los mercados de América Latina son llamados sistema para agua, el primero, donde hay la membrana únicamente en la parte superior, y sistema submarino, el sistema donde el túnel estará totalmente cercado de la membrana PVC. No vamos a entrar en esta presentación en algunos argumentos típicos de la ingeniería civil de subterráneo, pero sí estamos dispuestos en cualquier momento a apoyarlos en algunos análisis o en algunas preguntas específicas. Tenemos un cuerpo técnico muy especializado en este tipo de obras. Si vamos a estudiar un poquito más el sistema de imperialización, descubrimos que tenemos tres grandes familias de atenciones, de notas importantes. Primero, pues, proteger la estructura, o sea, el concreto que constituye el túnel. Segundo, proteger lo que está al interior del túnel. Entonces, todos los sistemas eléctricos, de ventilación, los trenes, hasta las personas. Y tercero, gran enfoque, es evitar problemas para que puedan, primero, tocar la seguridad de las personas y segundo, la seguridad y la performance del sistema que se va a desarrollar al interior del túnel. Con estas tres notas hemos desarrollado en los diferentes reuniones técnicas, la participación de los grupos de trabajo internacionales, junto con las grandes firmas de consultoría y construcción de túneles, tres sistemas típicos que me gustaría muchísimo comentar. Los tres sistemas pueden ser utilizados tanto en la versión para agua, tanto en la versión submarina. La diferencia entre los tres, lo vamos a ver en los detalles, es constituida por el nivel de atención a lo que es el test del sistema antes de la entrega al cliente y su reparabilidad. Importante realizar una evaluación de riesgos basada en la presencia de agua, el uso previsto de la infraestructura, y con estas informaciones también podemos llegar a cuál es el tipo de sistema a elegir. Claramente hay una otra componente importante, que es la componente económica. Los tres sistemas son respectivamente el sistema básico, el más económico, y el sistema óptimo, el sistema más caro. Si vamos a conocer los sistemas uno a uno, vamos a tener que empezar con el sistema más común. El sistema constituido de una sola capa con compartimentos y juntas de estanqueidad. Este sistema, lo vemos en la foto, es muy simple. Es constituido por el soporte, que puede ser roja o un concreto lanzado, una capa de regularización, que normalmente es un geotecido. Aquí también Suprema tiene una gama amplia de geotecidos de regularización propios, producidos en sus fábricas, que claramente son utilizados en obras de ingeniería civil en general y en los túneles. Pues tenemos la membrana de impermeabilización, tenemos las sueldas entre los diferentes rollos. Vamos a ver que se trata en este caso de túneles de una suelda específica, una suelda dupla, y tenemos las juntas de estanqueidad, que son estas juntas que se ven en la foto negra. El objetivo de estas juntas es crear sectores en el túnel para que si tenemos una penetración de agua entre la estructura de soporte y la membrana,
mojando claramente el tejido de regularización, esta agua no pueda migrar, no pueda movimentarse de un sector al otro. Este es un concepto muy simple que permite de determinar el sector donde tenemos un problema y hacer algunas intervenciones específicamente en esta área. ¿Cómo funciona una reparación en este tipo de sistema? Claramente se hará una perforación del sistema final, del hormigón estructural final, y se inyectarán resinas geoacrílicas que, reagiendo con el agua, tentarán de sellar el departamento y dejarlo totalmente hilado. Claramente la resina será inyectada únicamente en este compartimento, y este es el gran desventaje del sistema con compartimento, porque si esta obra fuera ejecutada sin la compartimentación, la agua podría movimentarse de acuerdo a las características de presión que tiene este sistema o que tendrá en este sistema, y esto claramente puede causar la movimentación del agua, y muy difícil identificar dónde es el problema, muy difícil y muy costoso inyectar cantidad de resina para sellar el entero túnel. Entonces, la compartimentación en el sistema básico ya constituye hoy la forma principal de hacer los túneles de una forma económica, manteniendo una gran atención a lo que son las posibles reparaciones. Si vamos a conocer el segundo sistema, es un sistema doble capa con compartimentos. Este sistema es constituido por un soporte, nuevamente un concreto lanzado, o en este caso de una estación del metro. No estamos viendo una imagen del túnel por cambiar, pero se ve la estructura moldeada de la estación, el soporte, la regularización, siempre un tejido, las aplicaciones de waterstop, de una primera membrana de impermeabilización abajo del waterstop y de una segunda membrana de impermeabilización arriba del waterstop. En este caso, se empiezan a utilizar de manera más frecuente los inyectores, o sea, a puntos de inyección de resinas preparados ya en el sistema de impermeabilización. También el sistema básico se pueden poner en las juntas puntos de inyección para sellar completamente la junta y dejar tal vez el compartimento realmente sellado y completamente sellado. Pero realmente esto se trata de una elección muy específica del proyecto, y se conocen sistemas básicos con inyectores y sistemas básicos sin inyectores. A diferencia del sistema reparable con doble capa, siempre tiene estos inyectores y siempre se quiere inyectar en las juntas para garantizar que el comportamiento entre las dos membranas sea un sello muy seguro, muy fuerte. Lo que vamos a ver en este tipo de obra, que hay una capa secundaria de membrana que tiene funciones impermeabilizantes, pero también tiene una función de protección. Así que como en las membranas asfálticas prefabricadas tenemos los sistemas monocapa y los sistemas bicapa, en este caso con un sistema bicapa alcanzamos un nivel de seguridad superior. Claro, las dos membranas tienen un costo doble, considerado el sistema básico, y entonces este sistema es utilizado en obras que ya tienen un nivel de alerta, un nivel de importancia, un nivel de seguridad requerido por la propiedad o por la constructora muy elevado. Entonces, existe un presupuesto más interesante, más importante por las obras de impermeabilizaciones. Si pasamos al tercero sistema, vamos a ver que el sistema tercero, el sistema avanzado, que es un sistema más moderno, más completo que hoy día se conoce, se llama también sistema de vacío. Es un sistema doble capa protegido con un sistema de doble compartimento que puede ser ensayado a vacuum y reparado después en la ejecución cuando la obra ya está funcionando. ¿Cuál es la diferencia entre este sistema y el sistema doble capa? La gran diferencia de este sistema es claramente que existe una distribución específica de los elementos que constituyen el sistema, y principalmente la grande diferencia está es que
Las válvulas de inyecciones, en lugar de ser ubicadas en las juntas, en este caso son ubicadas directamente en los compartimentos. No sé si se consigue ver en esta pared de esta estación de metro, se ve una X. Esta X son los 4 puntos de las válvulas y los tubitos, las tubulaciones para llevar la resina. Entonces, si vamos a conocer un poquito más el sistema, yo sé que es complicado en esta manera rápida, pero el sistema consta de un soporte, que puede ser siempre, como en este caso de la foto, un concreto moldado en la pared del diafragma de la estación, o puede ser un concreto lanzado o una roca de una excavación subterránea de un túnel. Tenemos la regularización con el tejido, tenemos la primera membrana, la segunda membrana, las juntas que separan los compartimentos y los diferentes puntos de inyecciones y las válvulas de inyecciones. Ahora, el sistema, la parte interesante de ese sistema es que las válvulas distribuidas en la membrana, en las paredes, pueden ser utilizadas para hacer un vacío con una pompa de vacío, y con esta bomba de vacío se puede exactamente chequear si el sistema está funcionando correctamente. Esto porque se puede verificar que el sistema mantenga la succión sea mantenida, no hay pérdida de succión, y esto garantiza que el sistema está totalmente estanque. Ahora, la parte interesante es que estas mismas válvulas, en el caso de la vida del sistema, serán utilizadas para la inyección de la resina. En este caso, que la parte más dinámica de ese sistema, a diferencia del sistema bicapa y del sistema monocapa, donde podemos tener inyecciones en los compartimentos y después reparaciones importantes en el sistema perforando el concreto estructural final, o sea, el concreto macizo que se ve transitando al interior de un túnel. En este caso, las inyecciones serán a través de sistemas preinstalados y no tendremos alguna intervención destructiva en hacer las reparaciones si necesarias en la vida útil del sistema. Si vamos un poquito adelante, vamos a descubrir algunos detalles de este sistema. El detalle típico de diseño de ese sistema se basan en 5 principios principales. El primero es dividir en sectores de 100 metros, para que el alcance de la resina sea controlado por 5 válvulas de inyecciones. Cada sector, además, tiene que tener su registración y llegar exactamente en su posición en la estructura final. Si vamos a ver la primera foto en fase de instalación de la obra, cada válvula tiene su nombre y después cada tubito de válvula nombre llega directamente en una cajita, como si fuera una cajita eléctrica. Esta es una cajita de inyección que puede ser fácilmente accesible por un operador que está en necesidad de hacer una intervención. Entonces, las cajas y lo último, las cajas deben ser accesibles. Entonces, 100 metros, 5 válvulas por 100 metros, mapear las válvulas, ponerla en cajas y dejarla en posiciones muy accesibles. Estos son los 5 puntos del diseño principal por este tipo de sistema. Si vamos a la próxima slide, vamos a ver que hay unos detalles muy importantes en este tipo de sistemas. Primero, la solda puede ser en los detalles manual y en general es una solda dupla hecha con máquinas automáticas. ¿Por qué solda dupla? Porque además de sellar los singles compartimentos con el sistema vacío, los 3 sistemas para túnel permiten el test de las sueldas. O sea, se puede tampar la suelda de los 2 lados y inyectar aire y ver cuál es la pérdida de presión que se va a tener al interior de la suelda, en el canal central de la suelda dupla, que es esta área entre las 2 líneas rojas. Esto claramente hecho con un equipamiento, con una bomba, con un sistema específico di misuración, pero es un procedimiento común hecho realmente en todas las obras hidráulicas o de ingeniería civil con materiales de PVC. Entonces es un procedimiento muy simple. Lo que vamos a testar en el sistema básico, en el sistema monocapa, en el sistema bicapa, es la suelda únicamente. Ahora en el sistema vacuum podemos prestar el compartimento. Porque las 5 válvulas con una pompa de vacío pueden ser utilizadas para hacer el vacuum y ver si el sistema es capaz de mantener la presión. Claro, si habrá una deformación en la presión, se verá un cambiamiento debido a la deformabilidad del material, del PVC,
que claramente tiene una deformación debido a la presión del aire, tanto en el vacuum, tanto en el test del producto. Pero esto está totalmente fácil de entender porque existen procedimientos completos que ya explican en detalles cómo hacer esta prueba. Si vamos a la próxima slide, vamos a ver la parte interesante, que es el detalle de la prueba. Entonces, en esta slide queremos solamente mostrar que el sistema es particularmente fácil. En realidad existe un procedimiento completo. Este sistema de prueba se hace antes de vaciar el concreto estructural final y se hace antes de la entrega de la implementación cliente. A demostrar al cliente que el sistema está totalmente estanque y que se entrega al cliente el sistema en perfecto funcionamiento. Es claro que los grandes problemas que tienen los sistemas de PVC en este tipo de obras son debidos al peso de la armatura, de la estructura que se va a moldear arriba del PVC, o sea, de la estructura de concreto estructural primario. Y todas las operaciones, vimos aquí en la foto como los hierros pueden crear algún problema, algún daño a la estructura de PVC porque son directamente apoyados sobre el PVC. Lo que tiene como fuerte esta prueba es que nosotros vamos a entregar al cliente un sistema totalmente cerrado. Y después, claramente, en fase de instalación del hierro, instalación del moldado del concreto, podrán pasar algunos problemas, pero los mismos serán resolvidos con lo mismo sistema, con inyecciones, con reparaciones. Y claro, con una inspección visual en toda la fase de instalación de estas estructuras tan importantes, tan pesadas arriba del sistema. No entro en el detalle, existe un procedimiento muy claro. La parte interesante aquí es la reparación. Ahora, la reparación es una parte muy interesante porque puede ser hecha tanto en fase de instalación del sistema, cuando la estructura se ha recién construido arriba, pero también después de años. Difícil que pase algo a este tipo de estructuras. Normalmente los grandes problemas se muestran en la primera meses de vida útil porque son problemas típicos de la instalación del concreto primario, pero también si pasa algo por deformaciones extremas, por algún tipo de problema, por cualquier tipo de interferencia singular que puede tocar la membrana, una parte de la estructura que puede tocar la membrana y dañarla. El sistema es muy simple, las inyecciones también tienen un procedimiento claro y definido. Con resina geoacrílicas se inyecta de una válvula y se descarga de un punto de descarga. Normalmente se utilizan las válvulas juntas, se inyecta de un lado y la resina sale del otro. Lo que es el funcionamiento es que la resina geoacrílica a contacto con el agua forma un gel y entonces se forma una estructura como la vemos en la imagen de derecha, una estructura de un gel que bloquea 9 entradas de agua y que tiene la capacidad de voltar a agua únicamente a resina acrílica solamente en falta de agua. Este tipo de estructura normalmente tienen constantemente este contacto con agua, así que la membrana será llena en puntos, en estos sectores, con resina acrílica que ya estará en forma de gel por tener contacto con agua. Esto es fácil, hay un procedimiento donde se inyecta de un lado y se saca la resina en exceso del otro y la misma resina se usa en otras válvulas. Es un proceso que permite de controlar la cantidad de resina porque se va a usar únicamente en los compartimentos de 100 metros cuadrados y además permite de sellar el compartimento con la mayor economía de resina. Vamos a pensar que sea un sistema monocapa, la resina puede movimentarse a contacto con la estructura de concreto lanzado, de roca, entrar, penetrar en el sistema rocoso o de suelo del medio donde está construido el túnel y perderse hasta fremarse, hasta tener una reacción con el agua y poder sellar el departamento, pero movimentarse en el macizo. Ahora, en un sistema de doble capa, con válvulas en las membranas, el volumen que se hará a disposición para llenar de resina es muy poco y entonces se tendrá la máxima economía de resina. El volumen entre las dos membranas es un volumen absolutamente mínimo y no hay, si hay una ruptura o una pérdida, será una ruptura puntual, la resina podrá
reagir y con el agua son reacciones bastante rápidas y bloquear la penetración de agua en el túnel o con la estructura del concreto primario. Entonces, las grandes conclusiones que tenemos mirando este tipo de sistemas es primeramente que nos tenemos que conservar, que preservar la durabilidad de la estructura y de sus espacios internos. De la estructura fundamental, una estructura a contacto con el agua, seguramente será una estructura que tendrá problemas en un tiempo no tan largo. Y los espacios internos, a menos que sea un túnel de comunicación de emergencia, un túnel de equipamientos poco importantes, normalmente estamos hablando de obras que tienen una atención muy importante, que son las obras como del metro, donde hay usuarios que transitan, que buscan un conforto en esta utilización de la estructura, donde hay equipamientos eléctricos, electrónicos, donde hay un sistema que no puede estar a contacto con humedad y tampoco con agua. Entonces, el tipo de sistema que hemos presentado, tanto los sistemas monocapa, bicapa, que es el sistema más complejo de bicapa con válvulas, son sistemas que permiten de llegar al máximo nivel de seguridad a través de la elección de 3 sistemas hoy día que tienen claramente diferente impacto en lo que es el presupuesto de la obra, pero si consideramos el costo de un túnel, podemos afirmar en base a informaciones de las obras y de las mesas técnicas donde se habla de este tipo de soluciones que el impacto es menor al 5%. El costo de la impermeabilización es menor al 5%. Pero sí, el conforto, la calidad de la obra, la preservación que le hemos dado tanto a la estructura que a los espacios internos será realmente diferente cuando aplicamos un sistema o no aplicamos algún sistema. Entonces, primeramente, para preservar la durabilidad de la estructura de los espacios internos, estos sistemas hoy día son absolutamente necesarios. Un otro punto muy importante es que también en el sistema avanzado, el componente principal continúa siendo la membrana, la geomembrana de PVC. La geomembrana de PVC constituye el elemento principal, puede ser aplicada monocapa, bicapa, con accesorios a crear un sistema vacuo, pero constituye el elemento principal de impermeabilización. Entonces también los sistemas que son sistemas monocapa son sistemas que tienen una grande capacidad de preservar tanto la estructura que sus espacios internos. La elección y el diseño del correcto sistema claramente son argumentos que están en la mano de la ingeniería, de los arquitectos, en este caso de la ingeniería civil, y los ingenieros arquitectos hoy día eligen estos sistemas de acuerdo al nivel de seguridad que está en juego en esta obra. Por ejemplo, estación de metros que tiene una cantidad de usuarios muy importantes, que son estaciones fundamentales en una red de comunicación de una ciudad moderna, desarrolladas, punto estratégico de distribución de las varias líneas, por ejemplo, tendrán que tener sistemas particularmente seguros. Y el caso típico de las grandes ciudades como Londres, han elegido por algunas estaciones, no por todos los tramos del metro, de ejecutar obras con el sistema avanzado. Y otras áreas, los túneles que llevan a la parte exterior de la ciudad, los túneles donde no hay acceso del usuario, utilizar tal vez el sistema bicapa o monocapa de acuerdo a la cantidad de usuarios de la línea, al presupuesto de la obra, etc. Y claramente los 3 sistemas tienen una pequeña y grande detalles que es la reparabilidad en el curso de la vida útil. En este punto es importante decir que normalmente la estructura subterránea tiene sus problemas en los primeros meses de vida porque son problemas que vienen de la fase de ejecución de la obra y como hemos visto de la instalación del concreto principal, el concreto primario, que es un concreto pesado, que requiere
varillas de concretos grandes, varillas de hierro grande, gente caminando encima de implementación, y claro, este es el problema, ahí donde se quedan los problemas principales. Y tal vez algún error de instalación que puede siempre estar presente o de mala fiscalización. Pero así, siempre los tres sistemas tienen su pequeña seguridad. El primero, una pequeña seguridad, el sistema bicapa, ya una seguridad más importante, el bicapa y los inyectores en las juntas, y claramente pues se llega al sistema vacuum, que es totalmente reparable, totalmente testable y constituye un sistema que es absolutamente el más funcional. Claro, estamos hablando de elección de diseño, elección de sistema, que tienen que tener en cuenta tanto el tipo de obra, los riesgos relacionados a una parada, una reparación en esta obra y el costo de los mismos, y claramente a la elección de un sistema que tenga mínimamente en cuenta la posibilidad de hacer reparaciones y no tener que tener fases destructivas de reparación, que son seguramente muy dañosas, como puede ser la reparación de un sistema monocapa sin compartimentos, donde tenemos que quebrar, inyectar y no saber si nuestra inyección será de 1 kilo, 10 kilos, 50 kilos, 1000 kilos. La inyección se va a mover en toda la superficie de contacto entre la membrana y la superficie de soporto pasada a través del tejido de separación. Entonces, con estos comentarios, el mensaje principal es que Suprema México es capaz hoy de participar con materiales a lo que son el mundo de la construcción subterránea, de túneles, estaciones subterráneas, entonces túneles, estaciones que son cimentaciones profundas. Tenemos las membranas aptas por ese tipo de utilización. Tenemos un cuerpo técnico que puede dar un apoyo, y si queremos de manera muy simple resumir el sistema, al sistema más utilizado, el sistema en español se llamaría sistema sintético de PVC flotante para obras subterráneas. El sistema es un sistema que tiene una gran resistencia al ataque químico-físico, que tiene su base en la norma europea, con alta resistencia mecánica a la punción y con resistencias a la penetración de raíces y claramente al ataque de todos los contaminantes que existen en el suelo. El sistema entonces básico que presentamos como sistema inicial y se puede completar es constituido por una capa de separación, los discos de fijación de la capa de separación. Los mismos discos serán utilizados por la fijación de la membrana. Estos son detalles que vamos a desarrollar proyecto por proyecto, pero sí son discos que son discos de PVC, y la membrana principal de impregnación, que en nuestro caso se llama flagón BCL, y en el caso de sistemas duplos o sistemas vacuum, la utilización de una segunda membrana, que será la membrana túnel, y las válvulas, los compartimentos y todos los accesorios que en este momento no queremos a presentar de manera completa, pero sí existe una documentación y una capacidad técnica por parte de Suprema México de preparar una propuesta técnica preliminar que puede ser útil a una gabinete de ingeniería, a una constructora, para entender cuáles son las tecnologías que el mundo Suprema está trayendo hoy a las obras subterráneas, y de manera muy rápida y muy simple. Estas soluciones también son las mismas en todo el mundo y son las soluciones que la comunidad técnica de las varias mesas técnicas, de los varios grupos técnicos, de las asociaciones técnicas del mundo del subterráneo están considerando como sistema principal para implementación de obras subterráneas. Tenemos un vídeo, tal vez podemos ver rápidamente el vídeo, Rosa, si es posible, solo para compartir un momento un poco más breve, tal vez no todo, pero una parte del vídeo sería bueno, y pues vamos a ver algunas fotos de obra realizada para mostrarle algún momento. Si el vídeo no funciona, Rosa, en la presentación lo van a tener a disposición. Vamos a la foto, no hay problema. Sí. Pasamos a las fotos. Entonces, con calma, una vez que estará disponible la presentación, podrán clicar en los mensajes del texto donde se indica el vídeo y lo podrán ver. Aquí, en la primera foto,
se ve exactamente los tratos de separación, se ve el concreto lanzado en gris, los tratos de separación, se ve la membrana verde-azul, verdito-azul claro, y se ve las juntas negras que están siendo aplicadas, soldadas directamente a la membrana. Son juntas de PVC, así que se pueden soldar directamente con la membrana, no hay alguna perforación. En la imagen de derecha se ve ya, se ve que está perfecto, se ve la junta aplicada entre la sobreposición de los materiales de impermeabilización que llegan de la base y que van para la parte superior, a crear compartimentos no solamente en el circulares, pero también compartimentos específicos que dividen la base de la pared. Estas son técnicas y ideas que el proyectista puede poner en práctica, siempre pensando a las 5 reglas básicas del sistema, o sea, creando en este caso áreas de 100 metros que pueden ser controladas de manera muy rápida o reparadas de manera muy rápida. Abajo una pequeña foto donde se ve una junta. Bueno, es la primera aquí, se ve la junta, por ejemplo, de algunas intersecciones hechas en excavación tradicionales y otra hecha con tuneladora. Claramente hay una serie de soluciones, de detalles típicos que utilizamos en estos casos, son detalles de junta entre el área de la estación, el túnel, el área del túnel excavado con tuneladora y el área de la estación con membrana. Entonces existe una facilidad a conectar los sistemas. Ya nuevamente en la foto en alto a la derecha se ve el sistema parcialmente aplicado al lado derecho y la evolución del trabajo que puede ser hecho de la manera mejor para no interrumpir algunas fases. Por ejemplo, en este caso se trabajó al lado derecho porque al lado izquierdo hay una TBM trabajando a una perforación. Entonces, se pasa del túnel principal, probablemente una estación, a 2 túneles menores que son probablemente las líneas, los túneles de las líneas de tren que van a conectar diferentes estaciones. Entonces el sistema, además de ser fácil, permite de ser segmentado, de ser hecho por partes, y esto sí que son grandes ayudas porque no hay problema en sobreponer membrana de PVC, en soldarla en momentos diferentes. Aquí nuevamente casos típicos. Interesante la foto en alta derecha donde se ve la estructura que usan los instaladores de PVC para soldar la membrana. No tenemos un tiempo suficiente ahora, pero las máquinas de sueldo automáticas pueden movimentarse automáticamente, solitas, en la membrana y soldarla. Claro, el instalador tiene que estar presente y verificarlo. Ahí vemos, por ejemplo, en la foto a la derecha abajo, las membranas únicamente fijadas a los discos. El instalador tendrá que hacer la suelda. Y la foto central, muy bonita, no se trata de un túnel, se trata de un pozo de acceso a una estación. Esto también de los pozos, hiperinización de pozos de estructura de subverticales hecha con membrana de PVC, la estructura con diafragmas al exterior o con palos secantes, después impermeabilización, la compartimentación sectores circulares y la elevación en la parte interna del concreto principal con refuerzos, etc. Ya crea una estructura realmente impermeable donde el concreto principal que está al interior de la estructura está realmente protegido. Y así que podemos garantizar la estructura por décadas, si no centenas de años. Bien, este era el objetivo de esta presentación, entonces comentar un poco sobre qué es el estado del arte. En nuestro website, Rosa me confirma, existe también un paper, un documento técnico que hemos publicado en el Convenio Panamericano de Cancún del 2020, ¿correcto? Y este documento contiene, es completo con muchas informaciones técnicas, detalles y claramente el concepto que se encuentra en este documento, que se va a conocer en el documento, es exactamente el concepto que estamos estudiando ahora de 3 diferentes niveles de impermeabilizaciones asociado a 3 diferentes niveles de obras que son a disposición del mercado mexicano y con todo el servicio técnico y claramente de venta, de supervisión de las fases de obra que Soprema puede dar a los clientes mexicanos hoy día. Sí, tienes razón, Igor. Esta información, como bien dices, está en el sitio, la pueden encontrar en el área de noticias.
es sobre el Congreso Internacional, como bien dices, fue preparada por nuestros expertos, entonces pueden encontrar toda la información ahí y si no, si tienen alguna duda, como les hemos dicho anteriormente, pueden preguntarnos en cualquier momento. Pues en este momento no tenemos muchas preguntas, solamente tenemos una. No sé, no se han animado mucho a preguntarnos, pero pues aún estamos a tiempo. La pregunta que nos hicieron es si aquí en México, en qué obras se ha aplicado cualquiera de los 3 sistemas. Y sí, estos sistemas están aplicados en obras del Metro de Ciudad de México, son aplicadas en algunas obras también viales. Es una pregunta muy específica. Me gustaría, Rosa, responder con las referencias de las obras. Y esta referencia de obras tiene tanto el nombre de la obra, el nombre de la constructora y el tipo de material que se ha aplicado. Lo que puedo decir es que sí, claramente, el sistema de PVC es un sistema que se ha utilizado también en las obras mexicanas. Es un sistema que se conoce en México. Lo que es interesante es que este tipo de sistema ya se encuentra en obras urbanas, en obras viales, entonces túneles viales, túneles metropolitanos de metro, túneles de peatonales. Sí, realmente sí se ha utilizado. Lo que puede ser hecho, que me parece la respuesta más completa, pasamos a nuestro atendente la información de una o dos obras importantes, las líneas del metro, por ejemplo, de última construcción donde se ha utilizado este material y una obra importante viaria donde está utilizada para ver el tamaño de la obra, la importancia de la obra y con esto dar un ejemplo y pasar también el contacto del instalador o de la constructora que lo ha utilizado para que se pueda eventualmente, es interesante, entrar en contacto y verificar, ¿no? Cuál es el nivel de satisfacción con este tipo de obras o cuál es el tipo de atención, de preocupación, una serie de informaciones interesantes, ¿sí? Yo digo que esto se puede hacer de manera muy fácil y existen tanto en diferentes estados, como el Estado de México, en la Ciudad de México, muy interesante. Yo estaba mirando un documento histórico donde se miraba el túnel Magueyal de la carretera Durango-Mazatlán, por ejemplo, o túneles metropolitanos de la línea de la Ciudad de México. Aquí también tenemos casos muy interesantes y una serie de documentos técnicos del gobierno mexicano donde se explican muy bien este tipo de aplicaciones, la utilización de este material. O sea, existe ya este sistema en México y existe ya aplicado en numerosas obras. Así que no hay problema en pasar esta información de manera un poco más completa, un poco más interesante, ¿no? Hablando de obra específica. Esto es muy posible, muy fácil. No hay problema. ¿Ok, Rosa? Si tiene el email, si nuestro contacto, nuestro atendente puede dejar el email, con gusto le vamos a pasar esta información. Sí, pues muchas gracias, Igor. Ya le pedí su email. Les repito, quien nos preguntó directamente o cualquier otra persona que necesite mayor información nos puede escribir a info@suprema.com y con gusto les respondemos sus dudas. Perfecto. Pues, bien, Rosa, entonces te agradezco mucho por la preparación del webinar. En cualquier momento, las preguntas que puedan surgir en las próximas horas, próximos días, serán muy bienvenidas y con gusto le vamos a responder aquí directamente del departamento técnico. Perfecto, pues muchas gracias a todos por su participación y pues a ti, Igor, como siempre, por la explicación. Nos vemos pronto, esperemos, en el siguiente webinar. Y pues ya saben, les haremos llegar la invitación a los que estén suscritos a nuestro newsletter. Los que no estén, los invitamos a que se suscriban. Y pues nada, nos vemos pronto. Muchas gracias por todo.